Recuerdo un tiempo en el que creía que cambiar significaba añadir algo nuevo a mi vida. Un hábito, una disciplina, un objetivo más. Pensaba que la transformación llegaba haciendo ruido, con esfuerzo visible, con decisiones que los demás podían notar. Eso fue antes de darme cuenta de lo cansado que estaba. Incluso en días en los que, en apariencia, no ocurría nada difícil. El agotamiento no venía de lo que hacía, venía de lo que cargaba en silencio. Hay cosas que nos drenan sin levantar la voz. No se presentan como problemas. No piden atención. Se instalan poco a poco, casi con respeto. Hasta que un día ya no notas el peso porque ha estado ahí demasiado tiempo. No son cosas que puedas tirar a la basura. Son hábitos internos, posturas mentales, actitudes que aprendiste para sobrevivir y que nunca volviste a cuestionar. Con el tiempo dejan de sentirse como elecciones y empiezan a confundirse con tu identidad. Nadie habla mucho de esto. Desde fuera, la vida puede parecer funcional. Te levantas, respondes, cumples, pero por dentro algo se siente apagado. Hay una tensión constante, como si siempre estuvieras preparándote para algo que nunca termina de llegar. No es un dolor intenso, es más silencioso que eso. Un cansancio de fondo, una sensación de no estar del todo alineado con tu propia vida. Lo he visto en mí y lo he visto en otros que ya no se quejan. No porque estén en paz, sino porque se han acostumbrado a resistir. Cuando el sufrimiento se vuelve familiar, deja de pedir ayuda, simplemente se queda. Lo que fui comprendiendo con el tiempo es que la transformación no comienza añadiendo más esfuerzo, comienza quitando lo que ya no sirve. Muchas veces en silencio, no las cosas evidentes. No el caos externo, sino los hábitos internos que consumen energía todos los días sin que lo notes. La negociación constante contigo mismo, la resistencia mental, la necesidad de justificar tu existencia a través de la productividad, la comparación o la resistencia. Hubo un momento en el que entendí que mi cansancio no venía de falta de disciplina, sino de falta de honestidad. Estaba tolerando cosas dentro de mí que jamás recomendaría a alguien que quiero. Pensamientos que dejaba repetirse sin cuestionarlos. Posturas emocionales que mantenían mi cuerpo en tensión mucho después de que la situación hubiera pasado. Expectativas que nunca fueron realmente mías. Este tipo de tolerancia parece inofensiva al principio. Te dices que es normal, que todos viven así, que esto es simplemente lo que se siente al ser adulto. Pero con el tiempo, aquello que toleras empieza a definir la vida que llevas, no de forma dramática, de manera gradual, silenciosa, casi invisible. Antes de que cambie un año, antes de cualquier fecha o meta externa, hay un momento que no puede seguir postergándose. El momento en el que dejas de apartar la mirada de lo que te drena, no con juicio, no con urgencia, solo con claridad. No hablo desde la teoría. Hablo como alguien que esperó demasiado para mirar con honestidad lo que estaba permitiendo dentro de su propia mente. Ignoré las señales porque nada se estaba derrumbando, pero tampoco nada estaba verdaderamente vivo. Hay una diferencia entre sobrevivir y habitar tu vida. Puedes funcionar durante años sin sentirte realmente presente. Lo que más me sorprendió fue descubrir que no hacía falta nada nuevo. Ninguna reinvención radical, ninguna declaración dramática. Lo que hacía falta era restar, soltar ruido interno que había confundido con responsabilidad, liberar patrones que en otro momento me protegieron.
pero que ahora solo pesaban. Los estoicos comprendieron esto mucho antes de que se hablara de desarrollo personal. No hablaban de la felicidad como algo que se persigue, sino de la claridad como algo que se protege. Observaban que gran parte del sufrimiento humano no nace de los hechos, sino de los juicios invisibles que cargamos sobre ellos, de ese diálogo interno constante que nunca descansa. Empecé a notar cuántas veces mi mente estaba ocupada por lo que faltaba, por lo que debería ser distinto, por lo que yo ya debería haber logrado. Ninguno de esos pensamientos era agresivo. Eran sutiles, incluso razonables, pero juntos creaban una sensación constante de insuficiencia. Y esa sensación drenaba mi energía día tras día. Existe un tipo de cansancio muy particular que nace de resistirse a la realidad sin darse cuenta. Te despiertas ya un poco tenso. Atraviesas el día con una impaciencia de fondo. Descansas, pero no te recuperas. Porque la mente no deja de discutir con lo que es. Cuando dejé de intentar arreglarme y empecé a observar con honestidad lo que estaba sosteniendo, algo cambió. No de golpe, no de manera espectacular, pero sí de forma constante. Vi que muchos de mis conflictos no se mantenían por necesidad, sino por costumbre. Y las costumbres, cuando se ven con claridad, pierden gran parte de su poder. Esto no es una invitación a forzar el cambio. Forzar solo crea más resistencia. Es una invitación a notar, a darte cuenta de lo que estás tolerando internamente, de los pensamientos que repites, de las posturas emocionales a las que vuelves sin darte cuenta, de los acuerdos silenciosos que has hecho con la incomodidad. Lo que toleras hoy se convierte en la forma de tu mañana. No como castigo, como consecuencia. No es algo que deba asustarte. Es algo que merece ser comprendido. Porque comprender disuelve el miedo. Hay una calma que aparece cuando entiendes que no necesitas convertirte en otra persona para sentir alivio. Solo necesitas dejar de cargar con lo que nunca fue pensado para ser permanente. Muchos estamos agotados no porque la vida sea demasiado exigente, sino porque seguimos sosteniendo versiones de nosotros mismos que ya no encajan. He aprendido que el inicio de la paz no es la motivación, es la honestidad. Una mirada honesta a lo que te drena. Una disposición tranquila a soltar sin drama, sin anuncios, sin necesidad de aprobación. Aquí no hay nada que demostrar, no hay nada que añadir. Solo el trabajo silencioso de dejar ir lo que ya no pertenece. Y cuando eso comienza, ocurre algo inesperado. El miedo se suaviza, la tensión se afloja, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque dejas de pelear con ella desde dentro. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Hubo un tiempo en el que no entendía por qué nada terminaba de sentirse suficiente. No importaba cuánto avanzara. Siempre había una sensación sutil de atraso, como si mi vida estuviera ocurriendo en un carril secundario, mientras otras avanzaban por la vía principal. No era envidia abierta, era algo más silencioso, una comparación constante que no gritaba, pero nunca callaba. Me di cuenta de que mi atención estaba atrapada en lo que no tenía, no en lo que faltaba de forma concreta, sino en una idea difusa de carencia, como si siempre hubiera una versión mejor de la vida ocurriendo en otro lugar, para otras personas, en otro momento, y sin darme cuenta, empecé a mirar mi propio camino con desdén, como si todo lo recorrido perdiera valor solo porque no coincidía con una imagen externa. La comparación no siempre es evidente. A veces no miras directamente a los demás. A veces te comparas con escenarios imaginarios,
con posibilidades que nunca existieron, con versiones idealizadas de lo que debería ser. El resultado es el mismo, todo lo que ya está presente se vuelve invisible. Lo construido parece pequeño, lo logrado deja de sentirse válido, y lo que tienes empieza a verse como un error, en lugar de una base. He visto cómo esta forma de mirar la vida desgasta más que el esfuerzo físico, porque no importa cuánto hagas, siempre parece insuficiente. No descansas, porque tu mente está ocupada evaluando lo que falta. No disfrutas, porque el disfrute queda condicionado a un futuro mejor. Es una pobreza interna que no se soluciona con más logros. Esto no ocurre solo con lo material, ocurre con las relaciones. Cuando idealizas vínculos que no tienes y minimizas los que sí te acompañan, ocurre con el trabajo. Cuando ignoras lo que has aprendido porque estás enfocado únicamente en lo que aún no alcanzas. Incluso ocurre contigo mismo. Cuando te miras desde la carencia y no desde el proceso. Durante mucho tiempo pensé que desear más era una señal de ambición sana. Y en parte lo es. Pero hay una diferencia profunda entre desear desde la claridad y desear desde la falta. El deseo que nace de la falta no orienta, desgasta, te empuja a correr sin saber hacia dónde, solo para huir de una sensación interna de insuficiencia. Antes de darme cuenta, estaba persiguiendo cosas no porque las eligiera, sino porque sentía que me completarían, como si algo externo pudiera cerrar una herida que no tenía que ver con lo externo. Esa persecución constante no me hacía crecer. Me mantenía inquieto, siempre en movimiento, pero nunca en calma. Los estoicos observaron este mecanismo con mucha lucidez. Marco Aurelio escribía sobre la necesidad de gobernar el deseo, no para apagarlo, sino para que no se convierta en un tirano interno. Epicteto recordaba que cuando ponemos nuestra paz en cosas que no controlamos, nos volvemos dependientes de ellas. Y Séneca advertía que la comparación constante debilita el carácter y roba la serenidad del individuo consciente. No hablaban desde la renuncia, sino desde la claridad. Entendían que la riqueza verdadera no es la acumulación, sino la relación que tienes con lo que ya está bajo tu control. Cuando tu atención queda atrapada en lo que falta, pierdes contacto con lo que es, y ese contacto es esencial para la estabilidad interna. El cambio empezó cuando comencé a observar mi diálogo interno con más honestidad. Cada vez que mi mente se comparaba, no la castigaba, pero tampoco la seguía. Simplemente lo notaba. Ese pequeño espacio entre el pensamiento y la acción fue suficiente para empezar a recuperar presencia. No necesitaba convencerme de nada, solo volver a la hora. Poco a poco, empecé a dirigir mi atención a lo que ya estaba usando, sosteniendo y viviendo, aunque pareciera simple. Al hacerlo de forma consciente, mi mente empezó a anclarse más en la realidad y menos en la fantasía constante. La ansiedad bajó no porque todo estuviera resuelto, sino porque dejé de vivir en escenarios imaginarios. También comprendí la importancia de reducir ciertos estímulos, no como aislamiento, sino como cuidado. Hay contenidos, comparaciones y discursos que alimentan la urgencia de ser otro, de estar en otro lugar, de tener otra vida. Exponerte a eso sin pausa termina erosionando tu estabilidad interna. Proteger el enfoque no es huir del mundo, es elegir con qué te relacionas. Volver a mis valores reales fue parte de ese proceso. Valores que me representaban, aunque nadie los aplaudiera. Cuando conectas con ellos, las expectativas externas pierden fuerza.
Ya no necesitas demostrar constantemente que estás avanzando. Sabes cuándo lo estás. Incluso en silencio. La gratitud dejó de ser una frase bonita y se convirtió en un acto deliberado. No como conformismo, sino como reconocimiento del terreno firme desde el cual podía avanzar sin ansiedad. Agradecer no me quitó el deseo de crecer. Le dio dirección. El deseo dejó de ser una fuente de angustia y se transformó en una elección consciente. Con el tiempo, noté que la comparación perdía intensidad, no porque desapareciera por completo, sino porque ya no tenía el mismo poder. La ansiedad disminuyó porque dejé de depender de escenarios futuros para sentirme suficiente. La autoestima empezó a fortalecerse desde la coherencia interna, no desde la validación externa. Apareció una serenidad particular. No necesitaba demostrarse. No buscaba aplausos. Simplemente estaba ahí. Cuando dejas de mirar obsesivamente lo que falta, empiezas a habitar lo que eres. Y desde ese lugar, todo lo que llega es un complemento, no una necesidad desesperada. Entendí que muchas veces no sufrimos por lo que no tenemos, sino por la historia que nos contamos sobre ello. Una historia que dice que aún no es suficiente, que todavía no basta, que siempre falta algo más. Cuando esa historia se debilita, la vida se siente más amplia, incluso sin grandes cambios externos. No se trata de renunciar a crecer. Se trata de dejar de despreciar el camino recorrido, de reconocer que lo que hoy eres no es un error, sino un punto de partida válido. Desde ahí, el avance es más firme, más claro, menos ansioso. La comparación constante promete impulso, pero entrega desgaste. La atención consciente no promete euforia, pero ofrece estabilidad. Y esa estabilidad es la base sobre la cual cualquier crecimiento real puede sostenerse sin romperte por dentro. Cuando dejé de vivir en carencia, no porque todo estuviera resuelto, sino porque dejé de definirme por lo que faltaba. Algo se ordenó. La vida no se volvió perfecta, se volvió habitable. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante mucho tiempo no me di cuenta del momento exacto en que había entregado mi poder. No fue una decisión consciente, fue más bien un hábito que se fue formando en silencio. Cada vez que algo no salía como esperaba, aparecía un pensamiento casi automático por si esto fuera distinto. Yo estaría mejor. No lo decía en voz alta. No hacía falta. Bastaba con sentirlo. Culpar no siempre se manifiesta como enojo. A veces aparece como resignación o como una explicación lógica que suena razonable en las circunstancias. Las personas, el contexto, durante un instante, esa idea alivia, te libera del peso de mirar hacia adentro, pero el alivio dura poco. Porque en el fondo sabes que, mientras sigas mirando hacia afuera, algo en ti permanece detenido. He visto cómo este mecanismo se repite en momentos de frustración. Algo falla. El cuerpo se tensa y la mente busca rápidamente un responsable externo. No por maldad, sino por protección. Culpar parece evitar el dolor, pero en realidad lo posterga. Y en ese aplazamiento ocurre algo más costoso: entregas tu capacidad de respuesta. Cuando responsabilizas a otros de lo que te sucede, incluso de forma silenciosa, cedes tu centro. Tu estado interno comienza a depender de variables que no controlas. Las decisiones ajenas, las circunstancias, los errores de otros. Así, sin notarlo, te colocas en una posición pasiva frente a tu propia vida.
no es una prisión evidente. Es cómoda, porque te permite justificar la inacción. Te convence de que no hay mucho que hacer hasta que algo externo cambie. Pero esa espera erosiona. El tiempo pasa y tú sigues en el mismo lugar interno, con la sensación de estar viviendo a medias. Tardé en entender que asumir responsabilidad no es lo mismo que cargar con culpa. La culpa aplasta, te encierra en el pasado. La responsabilidad, en cambio, abre espacio. Reconoce que, incluso en situaciones injustas o complejas, siempre existe un margen pequeño, a veces incómodo, donde puedes elegir cómo responder. Ese margen es fácil de ignorar, no porque no exista, sino porque exige honestidad, exige aceptar que hay decisiones que evitaste, límites que no pusiste, acciones que postergaste. Mirar eso duele más que señalar afuera, pero también libera. Cuando comprendí esta diferencia, algo cambió. Dejé de preguntarme por quién tuvo la culpa y empecé a preguntarme por qué está en mis manos ahora. La pregunta no solucionó todo de inmediato, pero me devolvió dirección. Ya no estaba esperando que la vida se acomodara sola. Estaba presente. Los estoicos hablaban mucho de este punto, aunque no con dureza. Epicteto repetía que no controlamos los eventos, pero sí nuestras opiniones sobre ellos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, una y otra vez, que nada externo puede dañar el carácter si no se lo permites. Séneca advertía que vivir dependiendo de causas externas es una forma de esclavitud mental. No se referían a negar la realidad ni a fingir fortaleza. Hablaban de recuperar el gobierno interno, de no regalar tu estabilidad a factores que no puedes manejar. Asumir responsabilidad personal era, para ellos, el camino hacia la libertad interior. El entrenamiento no comienza con grandes decisiones. Comienza en instantes pequeños, en el momento exacto en que notas el impulso de señalar a alguien más. No hace falta pelear con ese pensamiento. Basta con observarlo, reconocerlo sin seguirlo. En ese espacio aparece una pregunta distinta. ¿Qué parte de esta situación depende de mí? A veces la respuesta es mínima. Ajustar una actitud, cambiar una forma de comunicarte, aceptar una verdad incómoda, pero incluso lo mínimo devuelve poder. Los errores dejan de sentirse como ataques personales y se convierten en información. Ya no necesitas defenderte. Puedes aprender. Cada queja, vista con honestidad, revela un punto donde algo puede ajustarse. Si no se transforma en acción, la queja solo drena. Si se observa con claridad, se convierte en guía. No todo cambio es visible. Muchas veces ocurre en silencio, en la forma en que respondes en lugar de reaccionar, en cómo eliges no repetir una conversación interna que ya no te sirve, en la decisión de hacerte cargo de lo que sí puedes sostener. Con el tiempo, esta forma de vivir genera una madurez distinta, no reactiva, no rígida, una madurez tranquila. Dejas de vivir a la defensiva. Ya no necesitas justificar cada paso. Actúas con intención, incluso cuando el resultado no es inmediato. Descubrí que al dejar de culpar, empecé a avanzar. No porque todo se volviera fácil, sino porque ya no estaba inmóvil esperando condiciones ideales. El movimiento, aunque pequeño, devuelve confianza, y la confianza no nace de tener razón, sino de saber que puedes responder con claridad. El poder que creí perdido afuera nunca se había ido.
Estaba esperando a que dejara de buscar culpables para volver a usarlo con sabiduría. Y cuando eso ocurre, algo se acomoda por dentro. No como euforia, como estabilidad. No necesitas controlar el mundo para sentirte firme. Solo necesitas recuperar el lugar desde el cual respondes. Cuando lo haces, la vida deja de sentirse como algo que te pasa y empieza a sentirse como algo que atraviesas con presencia. Ahí entendí que la responsabilidad no pesa. Libera, porque te devuelve a ti mismo. Hubo un cansancio que tardé mucho en reconocer. No venía del cuerpo ni del exceso de actividad. Era más profundo. Una fatiga silenciosa que aparecía incluso en días tranquilos. Cuando nada parecía exigir demasiado. Con el tiempo entendí que no estaba cansado por lo que hacía, sino por lo que seguía recordando. El pasado tiene una forma particular de permanecer. No siempre vuelve como recuerdo claro. A veces regresa como emoción intacta, como una escena que ya ocurrió, pero que el cuerpo revive una y otra vez, como si aún estuviera sucediendo. No es memoria lo que pesa, es la carga emocional que no fue soltada. Durante años pensé que recordar era una forma de protegerme, que mantener viva cierta ira, cierta tristeza o cierto resentimiento me ayudaba a no repetir errores. Pero lo que no veía era el costo. Cada vez que la mente volvía a esa historia, algo dentro se tensaba. El cuerpo reaccionaba, la energía se iba y el presente quedaba en segundo plano. He observado cómo muchas personas viven emocionalmente en otro tiempo. Siguen tomando decisiones desde heridas antiguas. Interpretan nuevas situaciones con lentes viejos. Reaccionan hoy como si aún estuvieran defendiéndose de algo que ya terminó. No lo hacen por debilidad, sino porque nunca se les enseñó a soltar sin negar. Soltar no es borrar, no es justificar, no es minimizar lo que ocurrió. Soltar es dejar de usar el presente para castigar un recuerdo que no puede cambiarse. Esa distinción tardé en entenderla. Creía que si soltaba, perdía algo, pero lo que realmente perdía era peso. El resentimiento se disfraza de fortaleza. Te hace sentir alerta, preparado, protegido, pero en realidad te mantiene rígido, en guardia permanente. Y vivir así agota. El cuerpo no está diseñado para sostener batallas que ya terminaron. Los estoicos fueron claros en esto. Marco Aurelio escribía que aferrarse a lo que no depende de nosotros esclaviza la mente. Epicteto recordaba que el sufrimiento se prolonga cuando intentamos controlar lo que ya ocurrió. Séneca advertía que vivir anclado al pasado roba la libertad del presente. No lo decían desde la indiferencia, sino desde la observación profunda de la experiencia humana. El pasado no se puede modificar, pero la relación que tienes con él, sí. Y esa relación determina cuánta energía queda disponible para vivir ahora, mientras sigas reviviendo lo que fue. El ahora se vuelve estrecho. El proceso no empieza intentando olvidar. Empieza reconociendo, admitiendo que hay emociones no resueltas que sigues cargando. No necesitas explicarlas ni defenderlas, solo verlas. Cuando una emoción es reconocida, algo se afloja. Cuando es negada, busca otras formas de expresarse. Sentir no es debilidad, es un acto de honestidad. Muchas veces evitamos sentir porque creemos que nos va a desbordar. Pero lo que desborda no es la emoción sentida, sino la emoción contenida durante demasiado tiempo. Cuando permites que exista sin juicio, empieza a perder intensidad, el perdón. En este contexto, dejó de parecerme un gesto moral.
se volvió una necesidad práctica, no como regalo para quien hirió, sino como liberación personal. El perdón no cambia lo ocurrido, cambia el lugar que ocupa dentro de ti. Y ese cambio es profundo. Cada vez que la mente intenta revivir la historia, hay una elección silenciosa: seguirla o no alimentarla. No se trata de luchar contra el pensamiento, sino de no convertirlo en una película repetida. Dejar que pase, como una nube, sin añadirle energía. Cuando empecé a entrenarme en volver al presente, descubrí algo inesperado. El ahora no exigía que cargara con el pasado. En el ahora podía respirar, decidir, ajustar, avanzar. Había más calma de la que imaginaba, simplemente porque ya no estaba dividida entre tiempos. La energía que antes se iba en revivir escenas comenzó a estar disponible, no para grandes logros, sino para algo más simple y más valioso: claridad. La mente se volvió menos reactiva, el cuerpo más liviano, el corazón más tranquilo. No fue un cambio inmediato, fue gradual, pero real. La paz dejó de ser una idea lejana y empezó a sentirse como descanso interno, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba peleando con lo que fue. Soltar el pasado no abre un vacío, abre espacio, y en ese espacio, por primera vez en mucho tiempo, pude avanzar sin cadenas, con la mente más libre, con el peso justo, con la sensación de que la vida, al fin, estaba ocurriendo donde yo estaba. Hubo un momento en el que me di cuenta de que no estaba avanzando, aunque nada parecía ir mal. Desde fuera, todo se veía estable. Rutinas claras, respuestas conocidas, una sensación de control que daba tranquilidad. Pero por dentro, algo se había detenido. No era tristeza, era una quietud extraña, una calma que no nutría. Tardé en entender que no toda estabilidad es crecimiento. A veces es solo repetición. La mente se acostumbra a lo conocido y deja de preguntar. Y cuando deja de preguntar, empieza a endurecerse sin que lo notes. No se siente como una caída, se siente como comodidad. La rigidez mental no aparece de golpe. Se forma cuando repites los mismos pensamientos, las mismas explicaciones, las mismas reacciones frente a la vida. Poco a poco reduces tu capacidad de adaptarte. Empiezas a responder desde lo aprendido, no desde lo que está ocurriendo. Y sin darte cuenta, la atención se apaga. He visto este proceso en mí y en otros. Personas inteligentes, capaces, que un día dejan de aprender no porque ya sepan suficiente, sino porque se cansaron de no saber, de exponerse, de equivocarse. Aprender implica vulnerabilidad, implica admitir que hay algo que todavía no dominas. Y para muchos, eso resulta incómodo. Pero cuando la mente deja de aprender, el mundo interior se vuelve predecible. Y lo predecible, con el tiempo, apaga la vitalidad. Todo empieza a sentirse igual. Las respuestas se vuelven automáticas. Las emociones pierden matices. La curiosidad se reemplaza por opiniones firmes que ya no se revisan. Durante años confundí aprender con acumular información. Pensaba que saber más era tener más datos. Pero lo que descubrí es que aprender es mantener la mente despierta, disponible, abierta. No se trata de llenar, sino de permitir que algo nuevo te mueva por dentro. Elegir aprender algo nuevo, aunque sea pequeño, fue una forma silenciosa de respeto propio, no como obligación externa,
sino como recordatorio interno de que aún no estaba terminado, que todavía podía crecer, que no me daba por cerrado. Los estoicos hablaban de este entrenamiento con naturalidad. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía mantenerse dispuesto a corregirse. Epicteto enseñaba que una mente que no se ejercita se vuelve frágil frente al cambio. Séneca advertía que la pasividad intelectual debilita el carácter tanto como la inacción moral. No se referían a estudiar sin descanso. Hablaban de curiosidad consciente, de no permitir que la comodidad apagara la atención, de elegir la apertura en lugar de la certeza rígida, porque una mente flexible no se aferra, no se siente amenazada por lo nuevo, y por eso sufre menos. El entrenamiento comienza cuando eliges la curiosidad por encima de la comodidad. No necesitas dominar nada de inmediato. Basta con explorar, practicar, equivocarte sin castigarte. La mente se fortalece cuando aprende sin la presión de ser perfecta. Cada pequeño acto de aprendizaje rompe la inercia. Envía un mensaje claro: al interior sigues en movimiento. Y ese movimiento, aunque no sea visible desde fuera, se siente por dentro. La atención se reactiva, el interés vuelve, la energía cambia. Cuando preguntas, cuando investigas, cuando te permites no saber, recuperas humildad, y la humildad, lejos de disminuirte, te estabiliza, porque ya no necesitas sostener una imagen fija de ti mismo. Puedes cambiar, ajustar, crecer. Aprendí que una mente flexible también es una mente más serena. No se frustra con facilidad. No necesita tener razón todo el tiempo. Observa, escucha, se adapta. Esa flexibilidad es una forma profunda de autodominio. El aprendizaje no compite con nadie. No busca validación. Es un diálogo íntimo contigo. Cada vez que eliges aprender, en lugar de quedarte inmóvil, fortaleces tu identidad interna. No porque sepas más, sino porque confías en tu capacidad de transformarte. La pasividad intelectual, en cambio, erosiona lentamente la autoestima. No de golpe, sino por abandono. No porque no sepas, sino porque dejaste de intentarlo. Y ese abandono se siente como estancamiento. Aunque todo siga funcionando, volver a aprender fue volver a confiar. No en el resultado, sino en el proceso. Con el tiempo, la mente se volvió más flexible y apareció una sensación constante de crecimiento. Ya no dependía tanto de circunstancias externas para sentir avance. El progreso estaba ocurriendo dentro. La claridad mental aumentó. Las emociones se estabilizaron. El enfoque se volvió más firme. Aprender me devolvió dirección. Incluso cuando el camino externo no estaba del todo claro. No necesitaba saber a dónde iba exactamente. Bastaba con saber que no estaba detenido. Entendí entonces que eliminar la rigidez mental no es perder identidad. Es evitar volverte obsoleto por dentro. Mantener la mente viva es mantener viva la fuerza interior. Y cuando la mente sigue moviéndose, la vida también encuentra cómo hacerlo. Hubo un tiempo en el que el silencio me incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. No era un miedo evidente, era una inquietud suave que aparecía cuando el ruido externo se apagaba y me quedaba conmigo. En esos momentos, sentía la urgencia de llenar el espacio mensajes. Distracciones. Cualquier cosa que evitara estar a solas con mis propios pensamientos. Durante mucho tiempo pensé que buscaba compañía por afecto, pero con honestidad. Descubrí que muchas veces buscaba compañía por huida.
huida de preguntas que no quería escuchar, de emociones que prefería mantener ocupadas. El miedo a estar solo no siempre se presenta como tristeza. A veces se disfraza de actividad constante. He visto cómo ese miedo empuja decisiones que luego pesan. Permanecer donde no hay respeto. Aceptar menos de lo que sabes que mereces. Postergar cambios necesarios solo para no enfrentar tu propia presencia. La dependencia emocional se camufla como costumbre, como lealtad, incluso como amor. Pero en el fondo es una forma silenciosa de abandono personal. Cuando no sabes estar contigo, entregas tu centro con facilidad. Cualquiera que llene el espacio se vuelve indispensable. Y esa necesidad te vuelve vulnerable. No porque el otro sea fuerte, sino porque tú has cedido tu equilibrio. Tardé en entender que la soledad no es un castigo. Es un entrenamiento. Un espacio donde la identidad se fortalece porque no depende de la aprobación externa. Al principio incomoda porque revela lo que has evitado. Pensamientos que no querías escuchar. Emociones que no habías atendido. Pero esa incomodidad no es señal de daño. Es señal de ajuste. Los estoicos hablaban de autosuficiencia emocional. No como frialdad, sino como estabilidad. Marco Aurelio escribía para sí mismo en soledad, no para aislarse, sino para ordenarse. Epicteto recordaba que quien depende del exterior para estar en paz vive en constante vulnerabilidad. Séneca defendía la capacidad de estar solo como una forma de libertad interior. No hablaban de aislarse del mundo, sino de no perderse en él, de poder volver a uno mismo sin miedo, de encontrar refugio en el silencio en lugar de huir de él. Comencé de forma simple, no imponiéndome largos momentos de soledad, sino permitiendo pequeñas pausas sin distracción. Momentos en los que no llenaba cada silencio. Al principio, la mente protestaba. Aparecían recuerdos, inquietudes, impulsos por escapar. No hice nada con ellos. Solo los observé, poco a poco. Algo cambió. Al no huir, dejé de pelear. Al dejar de pelear, empecé a escuchar. Y al escuchar, me fui reconociendo. Descubrí qué me calmaba, qué me inquietaba, que ya no quería sostener. Esa claridad no llegó de golpe, pero fue firme. En ese espacio comenzó a formarse una autoestima distinta, no inflada, no defensiva, una autoestima silenciosa que no necesitaba demostrarse. Sabía que podía estar conmigo sin romperme. Y esa certeza ordena muchas cosas. Aprender a disfrutar mi propia compañía fue una habilidad profunda. El silencio dejó de ser amenaza y se volvió refugio. Un lugar donde no tenía que explicar nada, donde no había expectativas externas, solo presencia. Con el tiempo, mis relaciones cambiaron. Ya no buscaba que otros me completaran, buscaba que me acompañaran. La diferencia es sutil, pero decisiva. Cuando sabes estar solo, eliges desde la claridad, no desde la necesidad. Y eso transforma la forma en que amas, en que decides, en que permaneces. Dejé de tolerar lo que me reducía, no por orgullo, sino por respeto. Estar solo dejó de parecerme peor que estar mal acompañado. El silencio se volvió nutritivo. En él recuperé energía, enfoque y dirección. No todo espacio vacío necesita ser ocupado. Hay silencios que ordenan, que sanan, que fortalecen. En la quietud entendí que no necesitaba demostrar nada. Mi valor no dependía de cuántas personas me rodearan.
sino de cuán firme podía estar cuando nadie me observaba. Sostenerme en la calma reforzó mi autoconfianza. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque confiaba en mi capacidad de atravesar cualquier emoción sin huir. Esa confianza se nota en cómo hablas, en cómo eliges, en cómo te quedas. La independencia emocional no me volvió frío, me volvió libre. Libre para elegir desde la claridad y no desde la urgencia. Con el tiempo, la autoestima creció de manera natural. Ya no buscaba validación constante. Tampoco temía perderla. La soledad dejó de ser un lugar oscuro y se convirtió en un espacio de encuentro. Desde ahí, cualquier relación suma, pero ninguna define quién soy. Quien sabe volver a sí mismo nunca se pierde, y quien no se pierde camina con una firmeza tranquila, con dignidad, con una paz que no depende de nadie más. Hubo un tiempo en el que seguía funcionando, aunque por dentro algo no estaba bien. No era evidente. Cumplía, respondía, avanzaba. Desde fuera, todo parecía en orden. Pero en el fondo había una presión constante, como si estuviera empujando emociones hacia un rincón para no detenerme a mirarlas. Pensé que eso era fortaleza. En realidad, era postergación. No solo se posponen tareas, también se posponen emociones. Se aplaza el sentir con la idea de que ahora no es el momento, de que más adelante habrá espacio. Pero ese momento casi nunca llega, y lo que no se atiende no desaparece. Se acumula, se guarda en el cuerpo, en la mente, en la forma en que reaccionas sin entender por qué. Durante mucho tiempo creí que evitar sentir me mantenía estable, que si no tocaba ciertas emociones, podía seguir adelante sin desarmarme. Pero lo que descubrí fue lo contrario. Evitar sentir no te protege, te fragmenta, porque una parte de ti sigue ahí, esperando ser escuchada. He visto cómo esta evasión se manifiesta de formas sutiles: distracción constante, impaciencia sin motivo claro, irritabilidad, o una apatía que apaga el ánimo sin avisar. No siempre es tristeza lo que aparece. A veces es cansancio. A veces es una falta de energía que no se explica con descanso. La emoción ignorada no se va, cambia de forma, se convierte en ruido interno. Y ese ruido interfiere con todo, con la claridad, con la presencia, con la capacidad de decidir con calma. Lo que parecía una estrategia inteligente termina generando desorden a largo plazo. Los estoicos entendían esto con una lucidez notable. No hablaban de reprimir las emociones, sino de observarlas con conciencia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que negar lo que se siente no elimina su efecto. Epicteto enseñaba que lo que no se examina termina gobernando. Séneca advertía que huir del malestar solo lo hace más persistente. El proceso no comienza con grandes análisis. Comienza con un acto simple y honesto: reconocer qué estás evitando sentir. No hace falta explicarlo. No hace falta justificarlo. Basta con admitirlo. Cuando nombras una emoción, deja de ser una sombra difusa y se vuelve algo concreto que puedes sostener. Al principio incomoda, porque detenerse a sentir rompe la inercia. Aparecen sensaciones que no habías querido escuchar. Pero cuando te permites sentir sin reaccionar, algo cambia. La emoción empieza a moverse, a acomodarse, a perder rigidez. Sentir no es actuar. Sentir no es desbordarse. Sentir es permitir que lo que está ahí exista sin empujarlo ni exagerarlo. Ese matiz es importante, porque muchas veces evitamos sentir por miedo a perder el control.
Pero el control no se pierde al sentir, se pierde al resistir. Cuando dejé de huir de ciertas emociones, descubrí que no eran tan inmanejables como imaginaba. Subían, permanecían un momento y luego bajaban, como una ola. Cuanto más intentaba resistirme, más fuerza tomaban. Cuanto más las aceptaba, más rápido se disolvían. El cuerpo también respondió. Al no tener que contener tanto, se relajó. La respiración se hizo más profunda. La tensión bajó. La mente se volvió más clara. No porque las emociones desaparecieran, sino porque ya no estaban empujando desde la sombra. Con el tiempo, aprendí que una emoción vista y comprendida deja de insistir. No necesita llamar la atención. No necesita disfrazarse de ansiedad o irritabilidad. El entendimiento libera por sí mismo. No hay que forzar el olvido. Esta forma de relacionarme con lo que siento me devolvió estabilidad. No una estabilidad rígida, sino una flexible. Ya no me asustaban mis propias emociones. Sabía que podía sentir sin perderme. Y esa confianza cambia la forma en que vives. La claridad que aparece cuando dejas de evitarte es profunda. Te vuelves más presente, más honesto, más firme por dentro. El alivio no llega como euforia, llega como espacio, como respiración, como silencio interno. Entendí entonces que enfrentar lo que sientes hoy evita el caos de mañana. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no estás acumulando peso invisible. Cada emoción atendida es energía que se libera. Cada pausa consciente es un acto de orden interno. Lo que enfrentas se ordena. Lo que evitas te domina. Y cuando eliges sentir sin huir, recuperas algo esencial, la capacidad de estar completo contigo, sin miedo a lo que ocurre dentro. Durante mucho tiempo pensé que mi cansancio venía de lo que hacía cada día, de las responsabilidades, de las decisiones, de la incertidumbre normal de la vida. Pero con el tiempo entendí algo distinto. Gran parte de mi agotamiento no venía del presente, sino de futuros que aún no existían. La mente tiene una habilidad particular para adelantarse. Sin pedir permiso, empieza a construir escenarios. Conversaciones que nunca ocurrieron, problemas que aún no llegaron, fracasos que todavía no existen. Y mientras tanto, el cuerpo sigue aquí. El día avanza, pero la energía ya fue gastada en un lugar imaginario. No siempre es miedo evidente. A veces es una preocupación suave, constante, una sensación de alerta que parece prudencia. La mente cree que anticipar es protegerse, que se imagina todo lo que puede salir mal. Estará preparada, pero lo que no ve es el costo. Anticipar de forma constante no previene, desgasta. He observado cómo vivir adelantado al problema te roba el presente sin hacer ruido. Estás aquí, pero no del todo. Tu atención está repartida entre lo que es y lo que podría ser. Y esa división genera tensión. No descansas, porque incluso en calma, una parte de ti sigue esperando algo. La ansiedad rara vez nace de lo que está ocurriendo ahora. Nace de lo que temes que ocurra después. Cuando entendí esto, algo se acomodó. No porque el futuro dejara de importar, sino porque dejé de cargarlo antes de tiempo. Hay una diferencia profunda entre prepararte y desgastarte imaginando. Los estoicos fueron claros en este punto. Enseñaban que la mente sufre cuando intenta controlar lo que aún no existe. Marco Aurelio se recordaba que preocuparse por lo que no depende de uno es una forma de abandono del presente.
Epicteto insistía en que solo puedes actuar donde estás, no donde imaginas estar mañana. Vivir en escenarios futuros te hace abandonar el único lugar donde realmente tienes poder: el ahora. En el presente puedes decidir, ajustar, responder. En el futuro imaginado solo puedes preocuparte. Y esa preocupación consume la misma energía que podrías usar para vivir con más intención. El entrenamiento comienza cuando notas esos pensamientos anticipatorios, no para luchar contra ellos, sino para no seguirlos. Volver al presente no es un concepto abstracto, es algo físico. Sentir el cuerpo, notar la respiración, mirar lo que sí está ocurriendo. Ese gesto sencillo devuelve terreno interno. Cuando haces eso, la imaginación pierde fuerza, no porque desaparezca, sino porque deja de ser alimentada. Empiezas a actuar sobre lo real, y lo real, casi siempre, es más manejable de lo que la mente anticipa. La mayoría de los problemas no llegan como los imaginamos, y muchos ni siquiera llegan. Aceptar la incertidumbre no es resignación, es madurez. La vida siempre tendrá variables que no puedes controlar. Pretender lo contrario solo aumenta el miedo. Cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas hoy, algo se relaja. Confías más en tu capacidad de afrontar lo que llegue cuando llegue. Esa confianza no nace de la seguridad externa, nace de la experiencia interna, de haber atravesado situaciones difíciles sin haberlas anticipado, de darte cuenta de que muchas veces sufriste más por lo que imaginaste que por lo que realmente ocurrió. Con el tiempo, al dejar de anticipar de forma constante, la ansiedad empezó a perder terreno, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no me adelantaba a sufrir. La mente dejó de correr y aprendió a caminar. Y cuando camina, ve con más claridad. El presente se volvió más estable. Empecé a notar detalles simples, a tomar decisiones más limpias, a sentir una solidez que no dependía de que todo estuviera bajo control. La calma que apareció no era ingenua, era consciente. Sabía que la incertidumbre seguía ahí, pero ya no la cargaba como amenaza constante. El entrenamiento no es perfecto. La mente vuelve al futuro una y otra vez, pero cada vez que la traes de vuelta con amabilidad, algo se fortalece. No se trata de eliminar pensamientos, sino de no vivir dentro de ellos. Comprendí que el futuro no se controla, se afronta cuando llega. Mientras tanto, vivir aquí, ahora, con la mente despierta y el cuerpo presente, es la forma más honesta de cuidar tu energía. Cuando dejas de anticipar problemas, no te vuelves irresponsable, te vuelves disponible, disponible para lo real, para lo que sí está ocurriendo, para responder con claridad en lugar de reaccionar desde el miedo. Y esa disponibilidad cambia la forma en que atraviesas la vida. Cuando dejé de vivir adelantado al dolor, recuperé algo esencial, la sensación de estar realmente aquí. Y en ese aquí, descubrí que había más calma de la que había imaginado. Hubo una sensación que aparecía cada vez que cerraba la puerta y me quedaba a solas en mi espacio. No era tristeza, tampoco cansancio físico. Era una incomodidad silenciosa, difícil de nombrar, como si algo no terminara de encajar. Miraba alrededor y todo estaba ahí, pero nada se sentía realmente en orden. Durante mucho tiempo subestimé el impacto del entorno. Pensaba que el desorden era solo algo externo, una cuestión práctica, sin mayor importancia. Pero con el tiempo entendí que el espacio en el que habitas habla constantemente a tu mente.
Y cuando ese espacio está saturado, tu atención también lo está. El desorden no siempre se nota como caos. A veces es acumulación. Objetos que no usas, superficies llenas, rincones descuidados. Cada uno parece insignificante, pero juntos crean ruido. Un ruido visual que la mente procesa sin descanso. Incluso cuando intentas relajarte, una parte de ti sigue alerta, como si siempre hubiera algo pendiente. Aprendí que el cansancio mental no siempre se va durmiendo. A veces se va reduciendo el ruido que te rodea. Cuando simplificas tu entorno, algo dentro empieza a respirar mejor. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque la mente deja de atender lo innecesario. No se trata de estética ni de control. Se trata de claridad. Cuando ordenas afuera, ordenas energía. El entorno se vuelve un aliado en lugar de una carga. Cada cosa que permanece tiene un propósito. Cada espacio despejado devuelve foco. La calma no llega de golpe. Se instala poco a poco, casi sin que lo notes. Soltar objetos fue también soltar versiones pasadas de mí. Expectativas antiguas, miedos de escasez, cosas que ya no representaban quién era, pero que seguía sosteniendo por costumbre. Al dejarlas ir, no perdí nada esencial. Gané espacio mental. Este mismo principio lo vi reflejado en el cuerpo. Hubo una fatiga que no se explicaba solo con descanso. Un peso constante, como si el cuerpo estuviera apagado. Con el tiempo entendí que la debilidad física también es una forma de desorden. No duele de inmediato, se normaliza. Y cuando te das cuenta, limita tu autonomía sin avisar. La inactividad no llega de golpe. Se construye lentamente cada vez que eliges la comodidad por encima del cuidado. Cada vez que postergas el movimiento, el cuerpo aprende lo que repites. Y si repites quietud, aprende fragilidad. Un cuerpo frágil vuelve la vida más pesada. Todo cuesta más. No se trata de apariencia. Se trata de libertad. De poder moverte sin miedo. De confiar en que tu cuerpo responde, de no depender siempre de ayuda externa. Cuando el cuerpo se debilita, la mente también pierde claridad. El ánimo baja, la energía se vuelve escasa. Los estoicos entendían el cuerpo como parte del dominio personal. Marco Aurelio hablaba del cuidado físico como una responsabilidad, no como vanidad. Epicteto veía en la fortaleza corporal un soporte para la claridad mental. Séneca advertía que descuidar el cuerpo debilita también la voluntad. El movimiento no es un castigo, es una conversación diaria contigo. Cada vez que eliges moverte, le recuerdas a tu cuerpo que sigue siendo capaz. No necesitas motivación previa. La motivación aparece después. El cuerpo se activa. La mente se ordena. Algo interno se alinea. La constancia fue más importante que la intensidad. Pequeños movimientos sostenidos cambiaron más que impulsos esporádicos. Con el tiempo, el cuerpo se volvió un aliado silencioso, sosteniendo el día a día, liberando tensión, aportando claridad emocional. Ordenar el espacio y cuidar el cuerpo fueron actos de respeto propio. No grandes gestos, decisiones simples, repetidas. Al hacerlo, noté cómo mi atención se volvía más estable, las decisiones más claras, las emociones menos reactivas. Cuando el entorno deja de exigir atención constante y el cuerpo deja de ser una carga, la mente se siente acompañada, no presionada.
aparece una sensación de estabilidad que no depende de control rígido, sino de reducción de lo innecesario. Simplificar afuera y fortalecerse por dentro no resolvió todos los problemas, pero hizo la vida más habitable, más clara, más firme. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para seguir avanzando con dignidad. Durante mucho tiempo, creí que el cansancio que sentía era falta de energía, que necesitaba descansar más, desconectarme, distraerme. Pero con el tiempo entendí algo distinto. No estaba agotado. Estaba mal alimentado por dentro. Mi mente pasaba el día recibiendo estímulos rápidos, fragmentados, superficiales, información sin pausa, contenido sin profundidad. Al final de la jornada, me sentía vacío, disperso, incapaz de sostener un pensamiento por mucho tiempo. No era falta de capacidad, era exceso de ruido. Cuando todo entra sin filtro, nada se asienta. La mente se acostumbra a saltar de una cosa a otra, pero olvida cómo quedarse. Y una mente que no se queda no reflexiona, reacciona, se vuelve impaciente, vulnerable, fácil de agotar. No vi el daño de inmediato porque el consumo mental vacío entretiene. No duele, pero desgasta lentamente, reduce la atención, empobrece el diálogo interno, y cuando llega el silencio, no hay estructura para sostenerlo, solo inquietud. Los estoicos no hablaban de silencio como aislamiento, sino como espacio para pensar. Marco Aurelio escribía para ordenar su mente. Séneca defendía la lectura como ejercicio diario del carácter. Epicteto insistía en que una mente sin cultivo es fácilmente arrastrada por estímulos externos. No se trataba de acumular libros ni de leer por obligación. Se trataba de elegir con qué alimentas tu atención, porque lo que consumes moldea la forma en que piensas, sientes y decides. Cuando comencé a sustituir parte del consumo automático por lectura consciente, algo cambió. No de golpe. Al principio costó. La mente pedía rapidez, distracción, pero al insistir con suavidad, empezó a desacelerar, a sostener una idea, a profundizar. Leer no era escapar, era comprender. Cada página leída con calma era un entrenamiento invisible. La atención se alargaba, el pensamiento se ordenaba, la mente recuperaba la capacidad de permanecer. Descubrí que no todo lo que entretiene fortalece. Hay contenidos que solo distraen y otros que expanden. Elegir los segundos fue una forma de respeto propio, no para sentirme superior, sino para cuidar mi claridad. Con el tiempo, mi diálogo interno cambió. Aparecieron referencias, ideas que daban marco. Ya no reaccionaba solo desde impulsos. Había estructura. El pensamiento crítico no surgió como confrontación, sino como discernimiento. Reducir el ruido mental no significó desconectarme del mundo. Significó elegir mejor qué permitía entrar. Al hacerlo, apareció el silencio necesario para pensar, y pensar con claridad es una forma profunda de libertad. La atención se volvió más estable, la paciencia aumentó, la sensación de dispersión disminuyó, no porque todo fuera lento, sino porque ya no estaba fragmentado. Cada día que alimentaba mi mente con algo que la fortalecía, recuperaba un poco de control interno. Los estoicos entendían este cultivo como disciplina interior, no rígida, constante. Sabían que una mente entrenada es menos reactiva, más firme, más libre,
Y esa libertad no depende de circunstancias externas, sino de la calidad de tu atención. No hay prisa en este proceso. Incluso pocas páginas bien leídas dejan más huella que horas de contenido olvidable. La constancia sin exigencia extrema construye hábito, y el hábito transforma la mente sin violencia. Con el tiempo, sentí que ya no necesitaba correr. La mente aprendió a quedarse, a observar, a decidir con serenidad. El consumo vacío perdió fuerza porque ya no llenaba nada real. Una mente nutrida no necesita estímulos constantes para sentirse viva. Sabe estar en silencio, sabe pensar, y cuando sabe pensar, sabe elegir. Esa es una fortaleza silenciosa que nadie puede quitarte. Al dejar de alimentar el ruido, apareció espacio, y en ese espacio, por fin, pude escucharme con claridad. Hubo un cansancio que no venía del cuerpo. Era distinto, más profundo. Aparecía después de decir que sí cuando quería decir que no. Después de postergar mis propias necesidades para no incomodar, después de elegirme siempre al final, como si cuidarme necesitara una justificación. Durante mucho tiempo confundí ese cansancio con responsabilidad. Me decía que así era la vida adulta, que había que aguantar, que pensar en uno mismo era egoísmo. Y cada vez que intentaba poner un límite, aparecía una culpa inmediata, automática, como si estuviera fallando a algo o a alguien. No era una culpa racional, era aprendida, un reflejo, una voz interna que decía que descansar era exagerado, que priorizarme era una falta, que decir no necesitaba explicaciones largas. Esa voz no gritaba, susurraba, y por eso era tan difícil cuestionarla. He visto cómo muchas personas viven desde ahí, dando más de lo que tienen, estando siempre disponibles, confundiendo sacrificio con valor, y poco a poco se vacían, no de un día para otro. Se vacían en silencio, hasta que un día se dan cuenta de que ya no están presentes ni siquiera cuando están. Elegirse a uno mismo genera incomodidad al principio, no porque sea incorrecto, sino porque rompe un patrón. Cuando has pasado mucho tiempo adaptándote a expectativas ajenas, volver a tu centro se siente extraño. La culpa aparece como una resistencia natural al cambio. Pero con el tiempo entendí algo esencial. Cuidarme no dañaba a los demás. Abandonarme sí. Cuando me ignoraba para complacer, no ofrecía lo mejor de mí. Ofrecía cansancio, resentimiento contenido, presencia a medias. Poner límites no fue un acto de dureza, fue un acto de orden. El límite no es una barrera contra el otro. Es una referencia interna que te devuelve al centro. Desde ahí, las relaciones dejan de ser desgaste y empiezan a ser elección. Los estoicos hablaban de este respeto propio con claridad. Marco Aurelio se recordaba que nadie puede vivir bien si vive en contra de sí mismo. Epicteto enseñaba que gobernarse es la base de cualquier virtud. Séneca advertía que quien se descuida a sí mismo termina dependiendo emocionalmente de los demás. No se trata de aislarse ni de volverse indiferente. Se trata de no traicionarse, de reconocer que tu tiempo, tu energía y tu estabilidad emocional tienen valor, no como afirmación vacía, sino como práctica diaria. Dejar de justificar cada decisión fue un alivio profundo. No todo límite necesita defensa. Aprender a decir no con calma, sin dureza ni explicaciones innecesarias, cambió mi postura interna. Me sentí más firme, más claro, más presente. Al principio, la culpa seguía apareciendo,
pero ya no la obedecía, la observaba. Entendí que no era una señal de error, sino de hábito, y los hábitos se debilitan cuando no se refuerzan. Elegirme en lo cotidiano, en el descanso, en el silencio, en las decisiones pequeñas, fortaleció algo profundo. El respeto propio no llegó como una emoción intensa, llegó como estabilidad, como coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Con el tiempo, las relaciones también se ajustaron. Algunas se volvieron más honestas, otras se fueron, no como pérdida, sino como consecuencia natural. Cuando dejas de sostener desde el sacrificio, solo permanece lo que puede sostenerse desde el equilibrio. Dar desde la plenitud es distinto a dar desde la deuda. Ya no me sentía obligado a estar en todos lados ni a cargar con todo. Acompañaba sin perderme, escuchaba sin vaciarme, elegía sin culpa. Elegirme no me aisló, me enraizó, me devolvió a mí. Y desde ese lugar pude compartir de una forma más limpia, más verdadera. Cuidarme dejó de sentirse como una falta y empezó a sentirse como responsabilidad. La paz apareció cuando dejé de traicionarme para encajar. Cuando entendí que no necesito desaparecer para ser aceptado, que cuidarme no me separa de los demás, me devuelve a mí, y cuando estoy conmigo, todo lo demás encuentra su lugar. Hubo un momento en el que comprendí que no todo tenía que salir bien para poder seguir, que no necesitaba hacerlo perfecto para avanzar. Durante mucho tiempo había usado el control, la exigencia y puro, a veces incluso el humor, como una forma de esconder lo que sentía, no por malicia, por miedo, miedo a equivocarme, miedo a quedar expuesto, miedo a no estar a la altura de una imagen que yo mismo había construido. Creía que ser fuerte era no fallar, que estar preparado era no dudar, que mostrar ligereza era una forma de protección. Pero con el tiempo vi el costo. Cada vez que evitaba decir lo que sentía, algo se cerraba por dentro. Cada vez que hacía un chiste para esquivar una verdad incómoda, perdía una oportunidad de estar presente conmigo. El perfeccionismo no me impulsaba, me detenía, me hacía esperar el momento ideal, la versión ideal de mí, las condiciones ideales. Y mientras esperaba, la vida pasaba. Aprendí, no sin tropiezos, que la claridad no llega antes de actuar, llega en el movimiento. Ningún plan sustituye la experiencia de empezar. Los estoicos nunca defendieron la perfección, defendieron la acción guiada por la razón, aún con error. Marco Aurelio se recordaba que el error es parte del aprendizaje. Epicteto insistía en que no actuar por miedo es una forma de esclavitud. Séneca advertía que postergar por exigencia excesiva desgasta más que fallar. Cuando acepté avanzar sin garantías, algo se alivió. El error dejó de ser amenaza y se volvió información. La ansiedad bajó porque ya no estaba atrapado en la espera. Empezar, aunque no me sintiera listo, fue un acto de honestidad. No ignoré mis miedos, simplemente dejé de obedecerlos. También entendí que la autenticidad no exige dramatismo. A veces es tan simple como permitir un silencio, no llenarlo, dejar que una emoción aparezca sin disfrazarla, decir esto me incomoda o no me siento bien con esto sin adornos. Esa simpleza devuelve coherencia. Ser auténtico no me volvió rígido, me volvió real. Dejé de actuar para encajar y empecé a estar para comprender. Algunas conexiones se hicieron más profundas, otras se desvanecieron, no como fracaso,
sino como orden natural. Cuando no te escondes, solo permanece lo que puede verte. Al soltar la idea de que ya es tarde, descubrí algo esencial mientras estés vivo. Hay margen, no para recuperar el pasado, sino para usar mejor el presente. Cada paso dado hoy tiene más peso que 1000 lamentos acumulados. El tiempo no se corrige, se habita. Hoy no miro atrás con reproche, miro con comprensión. Entiendo que hice lo que pude con lo que sabía, y desde ahí elijo distinto cuando puedo, no con dureza, con claridad. Si algo de todo esto resuena contigo, no lo tomes como una instrucción, tómalo como un reflejo. No necesitas prometer nada, no necesitas demostrar nada. Basta con empezar a soltar en silencio lo que ya no te pertenece, que encuentres descanso en la honestidad, que camines con firmeza, sin prisa, que no temas a la imperfección, porque en ella también hay vida. Y que recuerdes esto: no estás perdido, solo estás aprendiendo a habitarte.